Buenas noches a todos, espero que estén teniendo una velada tranquila y llena de paz. Hoy vamos a recorrer juntos una historia que no busca ser ronrang ni dramática, pero que toca el corazón de cualquiera que alguna vez ha amado, ha sido herido y ha deseado tener un lugar al que poder regresar. Esta es la historia de Alex, un hombre que cayó en lo más hondo del mundo empresarial. Fue traicionado, perdió su compañía, perdió la confianza y estuvo a punto de perderse a sí mismo. Y también es la historia de Tuna, la mujer que se quedó a su lado en silencio. No necesitó palabras bonitas, solo su sinceridad, sus comidas sencillas y un abrazo lo bastante cálido para que él pudiera llorar cuando ya no podía más. Cuando todo le dio la espalda, ella permaneció. Cuando los amigos desaparecieron, ella lo tomó de la mano. Cuando el mundo dudó de él, ella fue la única que creyó. Y en medio de esos días que parecían interminablemente oscuros, hubo algo más, algo casi milagroso. El pequeño Henry, un niño que apenas aprendía a caminar con pasos diminutos, pero con un poder de sanar más grande que cualquier otra cosa. Hoy verán un momento verdaderamente especial, cuando Alex carga a Henry y lo lleva a dormir, y luego regresa a la terraza para sentarse junto a Tuna, ese lugar donde dos corazones cansados vuelven a encontrar la calma, donde los viejos dolores empiezan a desvanecerse, y donde una nueva familia comienza a formarse bajo la luz tibia de una pequeña granja. Quédense hasta el final, porque cuando Alex le dice a Tuna, «Estoy en paz, porque te tengo a ti», entenderán por qué el amor sincero realmente puede salvar a una persona. Y por qué a veces solo una noche tranquila en la terraza puede ser suficiente para calmar toda una vida de tormentas. Aquella tarde el cielo estaba cubierto por una capa fina de nubes doradas. La luz del atardecer se filtraba entre las cañas de bambú frente a la granja, formando franjas brillantes como miel. El ambiente era tan tranquilo que apenas bajó del coche la señora Min, se detuvo un momento, observando las hileras de verduras bien cuidadas, las enredaderas verdes sobre el emparrado y la casita de madera en medio del patio limpio. No dijo nada, pero la ligera curva en sus labios mostraba que una parte de sus preocupaciones se había aliviado. Tuna salió corriendo desde la cocina cuando vio que el coche de Alex se detuvo. Tenía algo de harina en las manos porque estaba haciendo pan. Su cabello estaba recogido y la luz del sol caía sobre su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de la señora Min, su sonrisa se volvió más suave, cálida y sincera como el último rayo de sol tocando la brisa. «Llegó mamá, la estaba esperando», dijo Tuna con voz baja pero cálida. La señora Min soltó una risa cariñosa mientras se acomodaba la ropa. «Tu lugar es precioso, está tan ordenado como una casa recién hecha. Pensé que una granja sería un desastre». Alex cerró la puerta del coche y caminando hacia ellas bromeó. «Se lo dije, mamá. Donde esté Tuna, ese lugar se convierte en hogar». Tuna se sonrojó, se agachó rápidamente para recoger un trapo del suelo, para esconder su vergüenza, pero la sonrisa seguía en su rostro. En el patio, el pequeño Henry cargaba una canastita de madera, dando pasos torpes sobre el suelo limpio. En cuanto la señora Min lo vio, fue directo hacia él con los brazos abiertos. «Mi Henry, ¿cuántos pasos diste hoy?» Henry perdió el equilibrio y cayó directo en sus brazos. Su risa clara se mezcló con la risa cariñosa de la señora Min, haciendo que todo el ambiente de la casa pareciera aún más luminoso. Tuna observó la escena y su corazón se volvió blando. Regresó a la cocina para continuar preparando la cena. La luz amarilla iluminaba su rostro dándole un aire cálido y sencillo. Alex la siguió, se remangó las mangas y se puso a lavar verduras junto al fregadero. «Hoy tengo que cocinar lo más rico para invitar a tu mamá», dijo Tuna mientras probaba el caldo que hervía. Alex la miró con orgullo evidente. «Lo sé. Todo lo que cocinas es rico. Por eso la traje hoy para que vea cómo te luces». Tuna lo miró de reojo, las mejillas aún más rojas.
Alex rió suavemente, se acercó y susurró: «Mamá dice que la nuera tiene que saber cocinar». Ella soltó una carcajada dándole un golpecito en el brazo. «Así que la trajiste para ponerme a prueba, ¿eh?» «Claro, Alex», guiñó un ojo, «a ver si eres digna de ser la nuera de mi mamá». Tuna giró la cara, pero la sonrisa seguía ahí. Los sonidos de la cocina, el cuchillo, el aceite chisporroteando el agua, corriendo la risa suave, creaban una atmósfera que Alex no sentía desde hacía mucho tiempo. Afuera Henry intentaba caminar otra vez. Esta vez avanzó un poco más. Sus manos temblaban, sus piernas pequeñas daban pasos inseguros. La señora Min lo seguía desde atrás, sin sostenerlo, solo extendiendo las manos por si caía. «Muy bien, sigue, campeón», dijo ella riendo. Henry volvió a caer en sus brazos, riendo fuerte. Ese sonido llenó toda la granja, como si incluso el viento se volviera más lento para no interrumpir el momento. Alex observaba desde la ventana. Ver a su madre cargando a Henry, escuchar la risa del niño, sentir el viento entre los bambús. Todo parecía una memoria hermosa que nunca había tenido. Su pecho se apretó, pero no por dolor. Se dio cuenta de que lo que había buscado durante tantos años no era éxito ni dinero, sino justamente lo que tenía frente a él: familia. Tuna estaba inclinada buscando especias cuando Alex se acercó por detrás y le ayudó a recoger el cabello que caía sobre sus hombros. «Déjame ayudarte, no quiero que se te enrede en la cocina», dijo él con voz cálida. Tuna se quedó quieta un momento. Notó que esos gestos ya no tenían distancia. Era el cuidado de un hombre que veía este lugar como su hogar, y a ella como alguien con quien quería construir el futuro. «Gracias», susurró. Alex inclinó la cabeza y dijo casi en un murmullo: «Gracias a ti, por hacer de este lugar un sitio donde mi mamá puede sonreír, donde yo puedo recuperar la paz, donde Henry puede aprender a caminar rodeado de cariño». Tuna se giró. Sus miradas se encontraron. Todo lo que querían decir estaba en esos ojos. Cuando la cena estuvo lista, Tuna colocó los platos en la mesa de madera del porche. El aroma del caldo, la carne, las verduras salteadas y el humo de la cocina llenaban el aire tibio. La señora Min llevó a Henry a la mesa y al sentarlo en su sillita comentó riendo: «Hoy voy a comer comida casera de verdad. Hace mucho no estaba tan feliz». Alex miró hacia Tuna. Ella estaba allí ajustando un plato con el rostro iluminado por la luz cálida. Él sonrió, una sonrisa auténtica, sin pesos, sin máscaras. La mesa era sencilla pero increíblemente cálida. El sonido de los platos, el balbuceo de Henry, las risas de la señora Min, el viento moviendo los bambús. Y en medio de todos esos sonidos, Alex supo una cosa: que esto sí valía la pena. Esto era lo que debía proteger. Esto era el comienzo de la familia que creía haber perdido hace mucho, pero que ahora, bajo este porche, estaba regresando a él de la forma más hermosa y tranquila. La cena terminó en una calidez de la que nadie quería levantarse. Henry todavía balbuceaba algunas sílabas, agarrando la camisa de Alex como si quisiera seguir jugando. La neblina de la noche empezaba a caer y el aire del jardín se volvía fresco. Tuna se levantó para llevar al niño adentro, pero Alex rozó su mano y dijo: «Déjame llevarlo yo. Tú y mamá quédense hablando un rato». Tuna se sorprendió, pero no dijo nada. Sus ojos se suavizaron al ver a Alex agacharse para cargar a Henry. El niño apoyó la cabeza en su cuello y sonrió. «Pa. La palabra no salió perfecta, pero suficiente para que Alex se detuviera con el corazón temblándole un instante. Lo abrazó más fuerte, hundiendo la cara en su cabello suave, aún con olor a leche y al sol de la tarde. La señora Min observaba la escena con los ojos brillando, sorprendida, emocionada y con un poco de orgullo, como si recuperara algo que pensó perdido. Alex miró a Tuna con una sonrisa leve. «Hablen tranquilo, yo me llevo a este pequeñito adentro para que esté calentito».
y entró en la casa con Henry en brazos, caminando despacio como queriendo extender cada momento. La luz del salón iluminaba la puerta, proyectando la sombra larga y cálida de los dos sobre la pared. La puerta se cerró suavemente. Afuera solo quedaron los sonidos de los grillos el bambú, moviéndose con el viento y la luz amarilla iluminando los rostros de las dos mujeres sentadas frente a frente. Tuna sirvió una taza de té caliente para la señora Min. El aroma de las hojas tiernas mezclado con la flor de pomelo seca hacía que el ambiente pareciera más íntimo, como si entre ellas ya no hubiera distancia. La señora Min miró la puerta recién cerrada y luego a Tuna. Su sonrisa era leve pero llena de gratitud. El niño es la primera vez que dice papá con esa sonrisa tan grande. Tuna bajó la cabeza entrelazando los dedos. Sí. Yo siempre supe que mientras Alex esté cerca, Henry se sentirá seguro. La señora Min asintió despacio. La miró largo rato con una mirada que decía más que cualquier palabra. Sabes, Alex siempre ha sido fuerte, tan fuerte que a veces se olvida de que también es humano, que también se cansa y se entristece. Él no lo dice, pero yo sé. Lo que pasó le dolió más de lo que reconoce. Tuna miró la mesa de madera, hablando con voz suave. Lo sé. Por eso quiero estar con él, incluso cuando esté en su momento más débil. La señora Min puso su mano sobre la de Tuna. Era una mano mayor, cálida y un poco temblorosa. Gracias, hija. Tuna levantó la mirada sorprendida. ¿Por qué me dice eso? La señora Min suspiró y miró hacia la casa donde Alex jugaba con Henry. Se veían sus sombras moverse detrás del vidrio bajo la luz cálida. Gracias por estar con él cuando todo se vino abajo. Gracias por dejarlo llorar, por dejarlo ser frágil, por permitirle ser simplemente una persona. Has hecho algo que ni yo pude hacer. Tuna se quedó inmóvil. Su corazón se calentó. Mamá. Yo no hice nada grande, solo lo quiero de verdad. Precisamente por eso, dijo la señora Min, sonriendo, has hecho mucho más de lo que crees. Una brisa suave cruzó el porche, trayendo el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. La risa de Henry salió desde dentro de la casa clara y feliz, y ambas mujeres sonrieron al escucharla como si una cuerda invisible las uniera. La señora Min miró fijamente a Tuna y dijo despacio pero con certeza: si algún día Alex decide formar una familia, solo deseo que seas tú quien lo acompañe. Tuna quedó inmóvil con el corazón acelerado. Miró a la señora Min sin poder responder. Sus ojos estaban llenos de emoción. Desde adentro se escuchó la voz de Alex. Henry, no tires eso al suelo otra vez. Ya me rindo. La señora Min soltó una risa suave. Tuna también rió, una risa llena de sentimiento. En ese instante, bajo la luz del porche, dos mujeres, una madre y la mujer que Alex ama, compartieron una felicidad sencilla y profunda, como si todo el mundo afuera dejara de importar frente a la risa de padre e hijo resonando desde la pequeña casa. Dentro de la pequeña casa, Henry ya estaba agotado de tanto jugar. Sus manitas seguían aferradas al cuello de la camisa de Alex y su cabecita descansaba en su hombro buscando el calor familiar. Alex le acarició la espalda con movimientos suaves, casi como si estuviera arrullando al viento. Henry, es hora de dormir, murmuró con una voz especialmente tierna. El niño respondió solo con un suspiro pequeño, cerrando los ojos mientras sus labios aún se movían como si siguiera hablando en sueños. Alex lo llevó al cuarto y lo acostó en el colchón cubierto con una manta color crema. Le subió la cobija hasta el pecho y acomodó bien las esquinas. Henry se movió un poco y luego agarró el dedo de Alex apretándolo fuerte. Ese gesto hizo que el corazón de Alex se derritiera por dentro. Se inclinó para darle un beso en la frente. «Papá está aquí, siempre». La manita de Henry fue soltándose poco a poco. Su respiración se volvió tranquila, suave como un soplo de aire. Alex se quedó unos segundos mirándolo. Esa paz hacía que todo lo difícil del mundo pareciera menos grande. Solo ese momento.
ya le daba una razón para seguir adelante. Cerró la puerta con mucho cuidado y caminó hacia el porche, donde la luz amarilla lo recibió de inmediato. El viento nocturno traía el aroma del té caliente y un leve olor a flor de azahar del vaso que la señora Min había dejado en la mesa. Ella estaba en la cocina lavando los platos, dejando en el porche solo a Tuna, sentada con las manos entrelazadas, mirando hacia el jardín oscuro, iluminado por algunas luces colgantes. Tuna escuchó la puerta y giró la cabeza. La luz le iluminaba la mejilla, haciendo que su rostro se viera tan suave que daban ganas de acercarse más. Alex se sentó a su lado lo suficientemente cerca para sentir el calor de ambos mezclarse. «Ya se durmió», dijo él en voz baja. «¿Tan rápido?», preguntó Tuna ladeando la cabeza con una sonrisa suave. Estaba agotado de tanto jugar. Y me hizo imitar vacas, cerdos, gallinas. No sabía que Henry podía ser tan cruel. Tuna soltó una risa leve. No fue fuerte, pero bastó para que el pecho de Alex se aclarara como si alguien encendiera una luz dentro. Pasó un rato sin que ninguno hablara. Solo se oía el bambú moviéndose, los insectos y la lámpara amarilla iluminando sus sombras juntas. Alex se inclinó un poco con un tono más bajo, como si solo fuera para ella. «¿Sabes? Hace mucho que no me siento en paz como esta noche». Tuna no respondió de inmediato. Miró sus manos y luego lo miró a él. ¿Por Henry o por mí? Alex no dudó. No evitó la pregunta. No necesitó pensarlo. «Por ti». Tuna se quedó quieta. Sus ojos se abrieron un poco, brillando como si acabara de tocar algo importante. Alex continuó más lento pero firme. «No solo me ayudaste a salir del peor momento, tú haces que quiera ser una mejor persona. Por Henry, por mi mamá y por ti». El viento movió algunos mechones del cabello de Tuna, y estos rozaron la mejilla de Alex. Él los acomodó detrás de su oreja con un gesto tan natural como si lo hubiera hecho toda la vida. Tuna bajó la mirada y susurró: «Si dices eso, no sé qué debería responder». Alex la miró durante un largo instante. «No tienes que decir nada, solo quédate aquí conmigo así, y ya es suficiente». Tuna sonrió una sonrisa suave como un suspiro. Apoyó la cabeza en su hombro. Alex también inclinó la cabeza hasta que su frente tocó el cabello de ella. Dentro de la casa, Henry dormía tranquilo. En la cocina, la señora Min lavaba los platos con una sonrisa discreta. En el porche, dos personas se sentaban juntas sin decir «te quiero», pero con todo ya dicho. La noche avanzaba despacio, ligera como una canción de cuna. Y en ese momento, bajo la luz cálida del porche, Alex supo, ya no era el hombre que había caído. Estaba empezando de nuevo con la mujer apoyada en su hombro y la familia que tenía justo delante de él.